Hola, bienvenidos y bienvenidas a Historia Fútbol Club Play. Y en esta ocasión vamos a presentarles un video en homenaje al Club Atlético Colón que celebra sus 117 años. Hicimos un repaso en imágenes de los hitos fundamentales en la historia sabalera. El entonces Colón Fútbol Club se afilió a la Liga Regional Santafesina de Fútbol en 1913 y ese mismo año se consagró campeón del certamen de Primera División con un equipo compuesto, entre otros jugadores, por Giaedá Montenegro, Hilario Osuna, Aníbal Rebechi, Carlos Grioni, Adolfo Celli, Ernesto Celli y Atilio Badalini. Luego jugó la Copa Ibarguren, correspondiente a dicho año, en donde cayó en semifinales ante Newell's Old Boys el 29 de marzo de 1914. Es preciso añadir que fue la primera participación sabalera en una copa a nivel nacional. Posteriormente volvió a coronarse en su liga en 1914, 1916 y 1918. Más tarde, en la década del 20, castellanizó su denominación por la de Club Atlético Colón. Durante esos años fue protagonista de la Federación Santafesina de Fútbol, siendo campeón en 1922. Luego, al año siguiente, volvió a adjudicarse el título, pero en la Liga Santafesina de Fútbol. Con posterioridad festejó los títulos de la Liga también en 1924, 1925 y 1929. En 1924, el forward colonista Tomás Loyarte integró el plantel de la selección argentina que viajó al Campeonato Sudamericano de Fútbol disputado en Montevideo, donde el cuadro albiceleste quedó en el segundo lugar. En 1925 fue otro sabalero quien representó los colores argentinos en el sudamericano. Se trató de Martín Sánchez, quien fue campeón en dicha ocasión. Asimismo, en 1930 Colón obtuvo el último campeonato de la era amateur en Santa Fe. En esos años se destacó su línea ofensiva, compuesta por Albino Martínez, Juan Antonio Rivarola, Eduardo Darquier, Martín Sánchez y Emilio Sánchez. Por su parte, Rivarola fue uno de los primeros grandes ídolos del club. Apodado Capitán Orejas, fue un futbolista hábil e inteligente que se ganó el cariño de los hinchas. Debido a sus grandes actuaciones, fue convocado para jugar el Sudamericano de 1929, celebrado en Buenos Aires, teniendo el honor de consagrarse campeón con la selección argentina. Al iniciarse la era profesional en 1931, el campeón santafesino fue Gimnasia y Esgrima, mientras que Colón logró alzarse con el galardón en 1937. Cabe señalar que durante la era amateur y hasta 1938 tuvo su cancha entre el Boulevard Zavalla y las calles Moreno, San Juan y Corrientes. Al dejar el mencionado reducto, hizo de local en otros estadios, como por ejemplo el de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. En 1939 intervino del Campeonato del Litoral, junto a equipos de la Asociación Rosarina de Fútbol y la Liga de Paraná. Aquel certamen lo ganó Central Córdoba de Rosario y el elenco rojinegro no cumplió una buena campaña. De todas maneras, a partir de la década del 40, fue protagonista del torneo de la máxima categoría de la Liga Santafesina, que ganó en 1943. Y posteriormente lo hizo en 3 años consecutivos, entre 1945 y 1947. Un hito importantísimo en la historia sabalera se produjo el 9 de julio de 1946, ocasión en la cual inauguró su estadio situado en la avenida Juan José Paso al 3535, su actual ubicación. En esa espléndida jornada se efectuó un partido amistoso frente a Boca Juniors para celebrar el acontecimiento. Una gran multitud concurrió al nuevo estadio e incluso quedó público afuera sin poder entrar, debido a que se llenó la cancha. Al año siguiente, más precisamente el 7 de diciembre de 1947, Evita se hizo presente en el Estadio Sabalero, ya que se encontraba en Santa Fe para inaugurar el Hospital de Niños. Dio el puntapié inicial en un encuentro amistoso frente a Unión. Luego, en 1948, Evita apoyó la afiliación directa de Colón a la Asociación del Fútbol Argentino. De la siguiente manera, el Sabalero comenzó a jugar el certamen de Segunda División de AFA a partir de ese año. Su debut fue con un triunfo como visitante frente a Colegiales por 3-2. Con posterioridad, el 1 de agosto, se impuso en el Clásico Santafesino sobre Unión por 1-0. Realizó una buena campaña en un certamen que quedó suspendido por una huelga de jugadores.
En esos primeros torneos el equipo sabalero fue protagonista, como por ejemplo en 1949, ocasión en la que se situó en el segundo puesto detrás de Quilmes. Ese año la categoría pasó a denominarse Primera B. En 1950 volvió a tener un espléndido desempeño y se ubicó nuevamente en el segundo lugar, quedando muy cerca de lograr el ascenso que obtuvo Lanús. Ese año también se adjudicó la denominada Copa de Honor Juan Domingo Perón, que fue un certamen de segunda división en el cual los participantes se dividieron en dos zonas y los primeros disputaron la final. En el encuentro decisivo, llevado a cabo el 30 de diciembre, venció en el Clásico a Unión por 4-2. Quien sobresalió en el cuadro sabalero por esos tiempos fue José Cantelli, quien llegó a Colón en 1948 proveniente de Platense. En los años correspondientes a la década del 50 siguió teniendo grandes actuaciones y peleando los primeros puestos de la tabla. En 1951 una vez más quedó como escolta, en este caso de Rosario Central, y en 1952 se situó tercero, performance que repitió en 1954. Se mantuvo militando en Primera B hasta 1959 cuando al culminar último descendió a la tercera categoría. El resurgimiento comenzó en 1963, ya que ese año por disposición de la AFA ascendió junto a otros equipos a la segunda división, donde volvió a jugar en 1964. Ese año además produjo una hazaña memorable al vencer en un partido amistoso al famoso Santos de Pelé por 2-1. Debido a la magnitud del triunfo logrado ese día, el estadio sabalero empezó a ser conocido como el Cementerio de los Elefantes, ya que allí caían los grandes equipos. Al año siguiente, es decir, en 1965, Colón se consagró campeón de Primera B, por tal motivo consiguió ascender por primera vez en su historia a la primera división del fútbol argentino. Al vencer de visitante a Deportivo Español por 1-0, obtuvo el merecido premio, que luego festejó con su gente en la última jornada frente a Nueva Chicago. Esa tarde se impuso por 2-1 ante un lleno total. En 1966, Colón realizó su estreno en Primera División, experimentando un traspié en la jornada inicial ante Chacarita por 2-1 de local, siendo Pedro Medina el autor del tanto sabalero. En 1968 efectuó una campaña meritoria en el Metropolitano, por lo tanto clasificó al torneo nacional de ese año. Durante finales de la década del 60 y luego a partir de la década del 70, Colón formó buenos equipos, siendo Eduardo Di Meola una de sus figuras sobresalientes. También, aunque con un breve paso, el trinche Tomás Felipe Karlovich vistió la casaca de Colón en 1976. Más tarde, al comenzar la década del 80, se produjo un declive y el equipo descendió de categoría en 1981. Militó en Primera B desde 1982 hasta 1986. Luego, al incorporarse el Nacional B como segunda categoría, jugó allí a partir de la temporada inicial, que fue en 1986-87. En 1989 estuvo cerca de obtener el ascenso al caer en la final de reducido ante Unión. Luego, en la temporada 1992-93, realizó una estupenda campaña e igualó en el primer puesto con Banfield. En el desempate disputado en Córdoba, los penales lo dejaron una vez más en la puerta del ascenso. Una enorme multitud sabalera concurrió esa tarde del 26 de junio de 1993 al estadio Chato Carreras. Debido a la gesta, se celebra en su honor el Día del Hincha de Colón. Pero la revancha vendría 2 años después, ya que en la temporada 1994-95 Colón logró ascender a Primera División al imponerse en las finales del torneo reducido ante San Martín de Tucumán. De esta manera regresó a la máxima categoría del fútbol argentino tras 13 años de ausencia. En el Apertura 1995 logró estabilizarse en la Primera División teniendo partidos que quedaron en la memoria, como por ejemplo la goleada que le propinó a Racing en Santa Fe por 5-1 en la última fecha. También se recuerda un partido que disputó frente a Boca Juniors en la Bombonera, que marcó el regreso de Diego Armando Maradona al cuadro Ceneice, que se impuso ajustadamente por 1-0. En el torneo Clausura 1997, el equipo sabalero tuvo una campaña brillante, a tal punto de quedar en el segundo puesto de la tabla de posiciones. La victoria por goleada frente a River por 5-1 en Santa Fe marcó el punto más alto de la gran actuación rojinegra en el mencionado campeonato.
Ese año jugó por primera vez en su historia un certamen internacional, ya que intervino de la Copa Conmebol 1997. Su debut fue ante Universidad de Chile en Santiago. Allí el cuadro local se impuso por 2-1, siendo Gorostidi el autor del gol sabalero, el primero en una Copa Internacional. Luego en Santa Fe, Colón ganó por un idéntico marcador y mediante la ejecución de penales clasificó a cuartos de final. En dicha instancia dejó en el camino a Danubio, también desde los 12 pasos, para luego ser eliminado en semifinales ante Lanús, realizando así una meritoria campaña. Posteriormente, el 3 de diciembre de 1997, venció en un partido de desempate a Independiente en cancha de Lanús por 1-0 y efectuó la proeza de clasificar por primera vez en su historia a la Copa Libertadores de América. De la siguiente manera, en 1998 formó parte del Grupo 5 de la Copa Libertadores junto a River Plate y los elencos peruanos de Alianza Lima y Sporting Cristal. Se ubicó tercero y avanzó a octavos de final donde le tocó medirse frente a Olimpia de Paraguay. En Santa Fe el sabalero obtuvo una victoria por 3-2, pero en Asunción el conjunto paraguayo ganó por 1-0, forzando la definición por penales. Allí Colón se impuso por 2-1, siendo su arquero José Pablo Burtoboy la figura de la noche al atajar 4 lanzamientos. Además, el público sabalero acompañó a su equipo en gran número. Luego, en los cuartos de final, quedó eliminado ante River Plate, realizando una gran performance en su primera participación en la Copa Libertadores de América. En los años posteriores se destacó una goleada sabalera por 4-0 en el Clásico ante Unión, jugado el 12 de marzo de 2000 por el torneo Apertura de ese año, donde Colón cumplió una notoria campaña al situarse tercero a 6 unidades de River Plate, que fue el campeón. En el certamen siguiente se ubicó en mitad de tabla, protagonizando un vibrante Clásico ante Unión que terminó 2-2. En el año 2001 reinauguró su estadio, en el cual se efectuaron importantes reformas agrandándose su capacidad. Más tarde, tras una excelente performance en la tabla general de la temporada 2002-2003, Colón clasificó a la Copa Sudamericana, donde intervino en 2003. En la primera ronda dejó atrás a Vélez Sarsfield, a quien le ganó los 2 partidos, por 3-1 y 4-1, para luego ser eliminado por Boca Juniors en octavos de final. Posteriormente alternó algunas campañas aceptables con otras no tanto, hasta que en el Clausura 2009 se ubicó cuarto y luego en el Apertura tercero. Por tal motivo, en 2010 intervino por segunda vez en la Copa Libertadores, donde se despidió rápidamente en la fase inicial ante Universidad Católica de Chile. En Santa Fe logró una victoria por 3-2, pero después cayó en Santiago por un igual marcador y en los penales el conjunto cruzado clasificó, dejando a Colón prontamente eliminado. Con posterioridad, en 2012, participó nuevamente en la Copa Sudamericana, en la cual eliminó a Racing Club al vencerlo en los 2 cotejos, por 3-1 en Santa Fe y 2-1 en Avellaneda. Después, en octavos de final, fue derrotado por Cerro Porteño, produciéndose serios incidentes en el compromiso jugado en Asunción. 2 años después, más exactamente el 24 de mayo de 2014, experimentó su segundo descenso al caer en un partido de desempate ante Atlético de Rafaela por 1-0 en un partido jugado en el estadio de Rosario Central. De todas maneras, retornó rápidamente al círculo superior del fútbol argentino en el torneo Transición de la Primera B Nacional al situarse primero en su zona. Tras 6 años, volvió a intervenir en la Copa Sudamericana en 2018, ocasión en la que luego de dejar en el camino a Zamora de Venezuela, realizó la hazaña de eliminar a San Pablo de Brasil. Además, produjo la proeza de imponerse en el Estadio Morumbí por 1-0. En la revancha, perdió por el mismo resultado, pero avanzó en la tanda de penales. Fue eliminado luego por Junior de Barranquilla en octavos. Al año siguiente jugó una vez más la Copa Sudamericana, en la que efectuó una brillante actuación al llegar a la final. En la primera ronda dejó afuera a Deportivo Municipal de Perú para después eliminar en la segunda fase a River Plate de Montevideo. Posteriormente, en octavos de final, superó a Argentinos Juniors y en cuartos de final hizo lo propio ante Zulia de Venezuela. En las semifinales enfrentó a Atlético Mineiro, ganando en Santa Fe por 2-1 y perdiendo por idéntico resultado en Brasil. En la definición por penales se impuso por 4-3, desatando de esa manera el festejo sabalero en Belo Horizonte.
En la final, disputada a partido único a partir de ese año, se midió ante Independiente del Valle en el estadio La Hoya de Asunción, donde los hinchas de Colón llenaron la cancha y emocionaron a un continente. En el partido, el equipo ecuatoriano ganó por 3-1 ante una lluvia torrencial. 2 años después, en 2021, Colón hizo historia al consagrarse campeón de la Copa de la Liga Profesional de AFA. De esta manera obtuvo su primer título en un certamen a nivel nacional de la máxima categoría del fútbol argentino. Cumplió una excelente actuación en la zona A, en la cual culminó en el primer lugar con 25 unidades. Luego, en la fase eliminatoria, superó a Talleres de Córdoba en cuartos de final, a Independiente en semifinales y goleó en la final a Racing Club por 3-0, con tantos de Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi y Alexis Castro. El partido se jugó en el Estadio Bicentenario de San Juan, a puertas cerradas debido a la pandemia de COVID-19. De todas maneras, en Santa Fe, los hinchas sabaleros festejaron el histórico título. Este año de 2022, Colón está participando por tercera vez de la Copa Libertadores de América, integrando el Grupo G, junto a Cerro Porteño, Olimpia y Peñarol de Montevideo. Si te gustó el video sobre la reseña histórica de Colón, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, si te gusta la historia del fútbol, también te invito a ingresar a nuestra página web historiafutbolclub.mocello.com.